Existe un tipo de poder que la sociedad teme tanto que construyó sistemas enteros para garantizar que nunca lo descubras. No es el poder del dinero, de la fama o de la influencia política. Es el poder de no necesitar nada de eso para afirmarte. Cada me gusta que buscas, cada aprobación que persigues, cada tienes razón que esperas, son cadenas invisibles que te atan a la mediocridad. La sociedad no quiere destruirte, quiere algo peor, domesticarte, convertirte en predecible, inofensivo, manejable, y lo logra a través de una herramienta tan sutil que ni siquiera la percibes, la moral. Esa voz en tu cabeza que te dice, sé bueno, sé humilde, no destaques demasiado. Esa voz no es tuya, te fue instalada. Nietzsche no escribió para consolar débiles, escribió para forjar guerreros solitarios capaces de crear sus propios valores en un mundo sin dioses. Este guión es el martillo, y hoy aprenderás a usarlo contra tus propias prisiones mentales. Hay algo en ti que sabe que fuiste hecho para más, una frustración silenciosa que crece cada vez que obedeces reglas que no elegiste, cada vez que te empequeñeces para no incomodar, cada vez que traicionas tu instinto por miedo al juicio ajeno. Esa frustración no es debilidad, es tu voluntad de potencia exigiendo liberación. Si sientes que fuiste hecho para algo mayor que esta mediocridad confortable, deja un comentario con la palabra martillo. Vamos a identificar quién está listo para el descenso. Porque no te equivoques, esto no es motivación barata, es demolición. La moralidad no es neutra, es un arma. Y como toda arma, fue diseñada con un propósito específico, controlar. Pero aquí está el giro que la mayoría no comprende. La moral que conoces, la que te enseñaron a venerar como el bien, no fue creada por los fuertes. Fue inventada por los débiles para derrotar a los fuertes sin tener que enfrentarlos. Nietzsche lo expone brutalmente en La genealogía de la moral. Hubo un momento en la historia donde ocurrió una revolución silenciosa. Los esclavos, incapaces de superar a sus amos en fuerza, riqueza o creatividad, inventaron una nueva estrategia. Invirtieron los valores. Lo que antes era considerado bueno, la fuerza, el coraje, la afirmación, la ambición, el orgullo, fue redefinido como malo. Y lo que antes era considerado signo de debilidad, la sumisión, la humildad, el sacrificio, la compasión indiscriminada, fue elevado como virtud suprema. Esta no fue una evolución moral, fue una venganza. La psicología detrás es devastadora. Cuando no puedes derrotar a alguien, envenenas su victoria. Eres fuerte, pero eso te hace arrogante y por lo tanto malo. Soy débil, pero eso me hace humilde y por lo tanto bueno. El débil logró lo imposible, transformar su impotencia en superioridad moral, y la sociedad compró esa mentira por completo. Ahora vivís en un mundo donde ser bueno significa ser inofensivo, donde la humildad es celebrada porque garantiza que nunca destacarás, donde la compasión se predica universalmente porque mantiene a todos atados al nivel del más débil. La moral del rebaño funciona como un narcótico. Primero alivia el dolor de ser mediocre, después hace imposible curarse de la mediocridad. Pensá en esto. ¿Cuántas veces has sentido culpa por querer más? ¿Por ambicionar? ¿Por no sentirte satisfecho con la vida normal que todos celebran? Esa culpa fue programada. Es el sistema operacional instalado en tu conciencia para mantenerte dócil. Nietzsche distingue dos tipos de moral radicalmente opuestos. La moral de señores, afirmativa. Soy fuerte, creo, construyo, conquisto, por lo tanto soy bueno. Lo débil, lo parasitario, lo reactivo, eso es malo. Es una moral que se afirma a sí misma sin necesitar compararse con otros. La moral de esclavos, reactiva. Ellos son fuertes y me hacen sentir inferior, por lo tanto, ellos son malvados. Yo soy débil y sufro, por lo tanto, yo soy bueno. Es una moral que nace del resentimiento, del deseo de venganza disfrazado de virtud. Mira la historia. Las civilizaciones aristocráticas antiguas celebraban el honor, la fuerza, la excelencia, la creación. Un guerrero espartano, un patricio romano, un samurái japonés. Ninguno de ellos se definía por su humildad o su compasión. Se definían por sus obras, su disciplina,
su capacidad de dominarse a sí mismos para superar desafíos. Entonces llegó la inversión de valores. El cristianismo, según Nietzsche, fue el vehículo perfecto para esta revolución de esclavos. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, los últimos serán los primeros. Toda la estructura aristocrática fue invertida. El sufrimiento pasivo se volvió virtud, la grandeza se volvió pecado, y así, siglo tras siglo, la debilidad conquistó al mundo no con fuerza, sino con culpa. Ahora vivís las consecuencias. Una sociedad donde la mediocridad es protegida ferozmente, donde destacar es egoísta, donde la ambición es tóxica, donde crear algo excepcional es elitista. La moral del rebaño no te hace mejor persona, te hace predecible, manejable, inofensivo. Tu ejercicio identifica una virtud que perseguís no porque la elegiste, sino porque te dijeron que deberías. Esa es tu primera cadena a romper. Porque hasta que no uses el martillo contra esos valores impuestos, seguirás siendo esclavo de la moral de otros. Aquí está la trampa más sofisticada de todas. Te enseñaron que controlarte es virtud. Y es cierto, pero nunca te dijeron que hay dos tipos radicalmente diferentes de autocontrol. Uno te esclaviza, el otro te libera. La represión moral es controlarte por miedo. Es negar tus impulsos porque la sociedad te juzgará, porque no está bien, porque la gente pensará mal de ti. Es someterte al rebaño, es castrar tu voluntad de potencia por cobardía disfrazada de virtud. El autodominio consciente es controlarte por maestría, es direccionar tus impulsos estratégicamente, canalizarlos hacia creación, sublimar tu fuerza en obras superiores. No negás tu naturaleza, la dominás y la transformás en poder. La diferencia no es filosófica, es brutal. La hiena reacciona a cada estímulo, ladra, muerde, ataca sin estrategia, pura impulsividad descontrolada. El tigre, en cambio, observa, espera, elige el momento exacto, calcula, y cuando ataca, es devastador porque es preciso. Nietzsche no predicaba libertinaje, predicaba sublimación. Freud después lo conceptualizaría mejor. La sublimación es el proceso de transformar impulsos básicos en creación superior. La energía sexual del artista no desaparece, se transmuta en arte. La agresividad del guerrero no se elimina, se canaliza en disciplina y estrategia. Pero acá está el problema. La moral del rebaño te enseñó a reprimir, no a sublimar. Te enseñó a sentir vergüenza de tus impulsos, a negarlos, a esconderlos. Y esa represión no los elimina, los pudre por dentro. Eckhart Tolle lo llama cuerpo de dolor, patrones inconscientes de sufrimiento que se acumulan cuando negás partes de vos mismo. Ese dolor reprimido no desaparece, se convierte en resentimiento, y el resentimiento destruye desde adentro. Pensa en el moralista obsesivo que predica pureza, pero está consumido por pensamientos impuros. Pensa en el bueno, que acumula rencor silencioso hasta que explota. Pensa en todos los que se controlan por años, hasta que un día cometen la locura que tanto reprimieron. Eso no es fuerza, es una bomba de tiempo. El verdadero guerrero no reprime, domina. Mira la disciplina espartana. No se trataba de negar el miedo, el dolor o el deseo. Se trataba de forjarse a través de ellos. Un guerrero espartano aprendía a controlar su cuerpo bajo condiciones extremas, no para ser bueno, sino para ser letal. Su autodominio era funcional, no moral. Era poder, no sumisión. Ahora compara eso con la ascesis cristiana medieval. Monjes flagelándose, negando el cuerpo, sufriendo por amor a Dios. Ahí el autocontrol no era maestría, era autopunición. No era sublimación, era autodestrucción santificada. ¿Ves la diferencia? Uno forja, el otro mutila. ¿Y vos de qué lado estás? Porque si te controlás porque tenés miedo de lo que dirán, no sos fuerte, sos cobarde disfrazado de virtuoso. Pero si te controlás porque elegís estratégicamente dónde poner tu energía, si canalizás tus impulsos hacia construir algo que justifique tu existencia, si sublimás tu fuerza en obras en lugar de dispersarla en reacciones, entonces sos peligroso.
y peligroso en el mejor sentido, impredecible para el rebaño, pero perfectamente alineado con tu propósito. Nietzsche lo resume brutalmente. El hombre es algo que debe ser superado, no mediante negación, sino mediante transmutación. La calma del guerrero no es ausencia de fuerza, es fuerza tan concentrada que no necesita demostrarse constantemente. El tigre no ruge a cada momento, pero cuando ruge, el bosque entero tiembla. La agitación constante, la necesidad de reaccionar a cada provocación, la impulsividad sin dirección, esas son señales de debilidad, no de poder. El débil es esclavo de sus emociones. El fuerte las usa como combustible. Identifica un impulso que reprimís por miedo al juicio. Ahora pregúntate, ¿cómo puedo canalizar esa energía en algo que me fortalezca? Porque el fuego puede quemar la casa o forjar la espada. La diferencia está en quién controla el fuego. Nietzsche destruyó una de las ilusiones más cómodas de la humanidad, la idea de que existe una naturaleza humana neutral. No existe neutralidad, solo existe voluntad de poder o negación de ella. Todo lo que haces, absolutamente todo, es una expresión de poder. Crear o destruir, afirmar o negar, construir o parasitar, liderar o seguir. No hay zona gris, no hay simplemente existir. La voluntad de potencia no es un deseo específico, es el impulso fundamental de la vida. Crecer, expandirse, superarse, imponerse sobre obstáculos. Es lo que hace que la planta rompa el concreto para buscar la luz. Es lo que hace que el río erosione la piedra durante siglos. Es lo que hace que vos, ahora mismo, estés buscando algo más que la mediocridad. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende. La voluntad de potencia no es querer dominar a otros. Esa es una interpretación superficial y fascista que Nietzsche jamás propuso. La voluntad de potencia es el impulso de superarte constantemente, de convertir hoy en obsoleto lo que fuiste ayer, de no estancarte jamás. El débil también expresa voluntad de potencia, pero lo hace de forma reactiva y destructiva. ¿Cómo? A través del resentimiento, de la envidia, de la venganza moral. El débil no puede crear, entonces busca derribar al creador. No puede elevarse, entonces busca arrastrar al elevado. Su poder se ejerce en la negación, en la crítica, en el sabotaje disfrazado de justicia. Nietzsche lo plasma perfectamente en Así habló Zaratustra. El espíritu de la venganza es la voluntad de potencia del impotente. Cuando no podés construir tu propio trono, te dedicas a derribar el ajeno. Pensá en la cultura de la cancelación, en la obsesión por exponer a cualquiera que destaque, en la necesidad compulsiva de encontrar fallas en todo lo excepcional. ¿Qué es eso, sino voluntad de potencia invertida? Poder ejercido en destruir, porque crear está fuera de alcance. Ahora mira el otro lado. Napoleón, más allá de tus juicios morales sobre él, comprendé su expresión de voluntad de potencia. No solo conquistó territorios, reescribió códigos legales, reorganizó naciones, creó instituciones que perduran 2 siglos después. Su poder no fue solo militar, fue creativo, legislativo, transformador. Compara eso con el revolucionario resentido que solo sabe quemar, saquear, destruir en nombre de la justicia. Uno crea imperios, el otro crea cenizas. Ambos expresan voluntad de potencia, pero uno construye, el otro solo niega. ¿Y vos, de qué lado estás ejerciendo tu poder? Porque acá está la verdad incómoda. Tu necesidad de validación es voluntad de potencia invertida. Buscas en otros el poder que no te animas a ejercer por vos mismo. Cada like es un intento de afirmarte sin asumir el riesgo de afirmarte realmente. La voluntad de potencia creativa dice, voy a construir algo tan valioso que se afirma por sí mismo. La voluntad de potencia reactiva dice, voy a conseguir que otros validen lo poco que hice. ¿Sentís la diferencia, verdad? El creador no pregunta, crea. Y si lo que creó tiene valor, el mundo eventualmente lo reconocerá o no. Pero eso ya no importa porque el proceso mismo de crear fue el ejercicio de poder. El reactivo no crea, busca, mendiga, manipula para obtener reconocimiento sin haber forjado nada que lo justifique. Nietzsche,
escribió para los creadores, para aquellos cuya voluntad de potencia se expresa en superarse constantemente, en construir obras que los trasciendan, en forjar valores propios en lugar de parasitar los ajenos. La pregunta no es si tenés voluntad de potencia, todos la tienen. La pregunta es, ¿cómo la estás expresando? ¿Estás construyendo o destruyendo? ¿Estás afirmándote o negando? ¿Estás creciendo o estancándote? Lista 3 áreas de tu vida donde estás estancado. Esa estagnación no es paz, es voluntad de potencia negada. Hoy elegís dónde vas a crecer, porque la vida que no crece muere. Y vos no fuiste hecho para morir lentamente en la comodidad. Amor fati, amor al destino. Suena poético, pero no es poesía. Es la disciplina más brutal que un ser humano puede adoptar, porque acá está lo que realmente significa, amar tu existencia tan completamente que no cambiarías nada, ni el sufrimiento, ni las traiciones, ni las pérdidas, ni las humillaciones, ni los fracasos, nada. No es resignación. Eso lo hacen los débiles. Bueno, me tocó esto, ¿qué le voy a hacer? Es afirmación total. Esto me tocó y lo convierto en mi ventaja. La diferencia es abismal. Nietzsche lo escribe en Ecce Homo. Mi fórmula para la grandeza en el ser humano es amor fati, no querer nada distinto ni hacia adelante ni hacia atrás ni en toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, menos aún disimularlo. Todo idealismo es mentira frente a lo necesario, sino amarlo. Lilo de nuevo, despacio. No se trata de aguantar el dolor, se trata de usarlo como forja. Todos sufren. La diferencia está en cómo procesás ese sufrimiento. La víctima sufre pasivamente, se lamenta, culpa, se define por su dolor. Mira todo lo que me hicieron, mira cuánto sufrí. El sufrimiento se vuelve identidad, y esa identidad exige mantener el sufrimiento para seguir existiendo. El guerrero sufre activamente, elige dónde sufrir, por qué sufrir, y transmuta ese dolor en fuerza. El sufrimiento no es su identidad, es su herramienta. Nietzsche introduce lo que llama la disciplina del sufrimiento, la capacidad de elegir sufrir por lo que vale la pena. No todo sufrimiento forja, solo aquel que elegís conscientemente, aquel que tiene un propósito superior. Hay una distinción crítica entre sufrimiento impuesto, te lo hacen, reaccionás con resentimiento, victimización, venganza. Sufrimiento elegido, lo buscas deliberadamente porque del otro lado hay forja. Un atleta elige el dolor del entrenamiento. Un artista elige la agonía de perfeccionar su obra. Un filósofo elige la soledad para pensar sin ruido. Eso es amor fati en acción. Elegir el fuego porque sabes que del otro lado está la espada. Mirá a Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso del mundo, y aún así escribió en sus meditaciones bajo condiciones brutales, guerras, traiciones, enfermedades. Practicó el estoicismo, aceptar lo que no podés cambiar, actuar sobre lo que sí podés. Pero Nietzsche va más allá del estoicismo. El estoico dice, acepto mi destino sin quejarme. Nietzsche dice, amo mi destino tan ferozmente que lo convertiría a elegir de nuevo. Es la diferencia entre sobrevivir y trascender, porque amor fati no es solo aceptar el pasado, es usar el pasado como combustible para el futuro. Todo lo que te rompió, te forjó. Todo lo que te traicionó, te enseñó. Todo lo que te humilló, te fortaleció. Pero solo si decidís que sea así. El ego reactivo no puede hacer esto. Está atrapado en resentimiento. ¿Por qué a mí? No es justo. Ellos deberían pagar. Ese ego necesita venganza, necesita justicia externa, necesita que el mundo le compense. El guerrero trasciende el ego reactivo. Pasó. Ahora, ¿qué construyo con esto? ¿Ves la liberación brutal en esa pregunta? Cuando amás tu destino, nadie puede usarlo contra vos. Tu pasado deja de ser arma en manos ajenas y se convierte en armadura forjada por vos mismo. El hierro no elige el fuego, pero el guerrero que lleva la espada eligió cada golpe del martillo que la forjó. Si ya elegiste sufrir por algo que vale la pena, compartí este video con alguien que todavía está huyendo del sufrimiento necesario. Identifica el sufrimiento que evitas. Pregúntate,
Lo evito porque es innecesario o porque tengo miedo. Esa respuesta define si sos hierro o herrumbre, porque la herrumbre es hierro que se rindió al tiempo, y vos no fuiste hecho para oxidarte. Destruir valores impuestos es solo el primer paso, el más fácil. Cualquiera puede criticar, cualquiera puede señalar hipocresías, cualquiera puede gritar que el sistema es injusto. Eso es negación, y la negación es el trabajo del león. Pero después del león viene la criatura más peligrosa, el niño creador. Nietzsche lo explica en Así habló Zaratustra con las 3 metamorfosis del espíritu. El camello es el espíritu obediente. Se arrodilla y carga con los valores que le imponen. Dime qué es bueno y lo haré. Dime qué es malo y lo evitaré. Es el ciudadano modelo, el empleado perfecto, el hijo obediente. Su pregunta es, ¿qué debo hacer? El león es el espíritu destructivo. Dice no a todo lo impuesto. Ataca la moral del rebaño, destroza las ilusiones, usa el martillo contra los ídolos. Su rugido es, yo quiero, pero el león solo puede destruir, no puede crear. El niño es el espíritu creativo, olvida, no carga resentimiento, no necesita justificar su existencia ante nadie, simplemente crea, inventa nuevos valores, juega, construye mundos. Su declaración es, yo soy. La mayoría se queda atrapada en el león, se especializan en destruir, criticar, señalar, se vuelven cínicos profesionales, expertos en detectar fallas ajenas, pero jamás construyen nada propio, porque crear es infinitamente más difícil que destruir. Cualquiera puede tirar una piedra a una ventana. Crear el vidrio requiere maestría. La transvaloración de todos los valores no es un ejercicio teórico. Es legislar para vos mismo, es convertirte en tu propio juez, tu propio jury, tu propio legislador. Ya no preguntas, ¿está bien o mal según la sociedad? Empezás a preguntar, ¿esto me fortalece o me debilita? ¿Esto me acerca o me aleja de quien quiero ser? ¿Esto afirma mi voluntad de potencia o la niega? Esa es tu nueva brújula moral, no la aprobación ajena, no el consenso, no lo que se hace, tu propia tabla de valores. Pero cuidado, esto no es hedonismo, no es hago lo que quiero porque me da la gana. Eso es el impulso del esclavo liberado, no del espíritu libre. El esclavo liberado se emborracha de su nueva libertad y la desperdicia en placeres inmediatos. El espíritu libre usa su libertad para construir algo que lo trascienda. Nietzsche distingue 2 tipos de nihilismo. Nihilismo pasivo, todo es vacío, nada importa. ¿Para qué intentar? Es el nihilismo del derrotado, del cansado, del que se rinde. Nihilismo activo. Los valores antiguos murieron, perfecto. Ahora construyo los míos. Es el nihilismo del creador, del que destruye para reconstruir mejor. Uno es decadencia, el otro es renacimiento. Mira la historia. Leonardo da Vinci no esperó que la academia le dijera qué era arte. Creó sus propios estándares. Disección de cadáveres cuando estaba prohibido, máquinas voladoras cuando nadie las imaginaba, técnicas pictóricas que revolucionaron siglos. Creó su propia tabla de valores. La excelencia es mi religión, la curiosidad es mi virtud, la creación es mi justificación. Compara eso con el artista académico mediocre. ¿Qué estilo está de moda? ¿Qué vende? ¿Qué aprueban los críticos? Esclavo de reglas ajenas, incapaz de legislar para sí mismo. ¿Ves la diferencia abismal? Uno crea valores, el otro los mendiga. ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Realmente elegiste tus valores o simplemente heredaste un paquete completo sin revisar el contenido? Porque acá está el test más brutal. Lista 3 valores que realmente elegiste. No los que te enseñaron tus padres, no los que predica tu religión, no los que celebra tu cultura. Valores que emergieron de tu experiencia, tu reflexión, tu forja personal. Si no podés listar 3, entonces no estás viviendo tu vida, estás actuando el guión de otro. La transvaloración no ocurre en un día, es un proceso de años, pero empieza con una pregunta brutal. ¿Por qué creo lo que creo? Y después, ¿me fortalece creerlo? Y finalmente, si no me fortalece,
Tengo el coraje de desecharlo y construir algo mejor. Escribí 3 valores que realmente elegiste, no heredaste. Si no podés listar 3, todavía estás viviendo la vida de otro. El rebaño necesita pastores. El león no necesita a nadie para decirle cómo rugir. Pero solo el niño crea nuevos mundos. El concepto más malinterpretado de Nietzsche y el más peligroso cuando se entiende correctamente. Übermensch, más allá del hombre, superhombre. Ninguna traducción captura su verdadera esencia. Y antes de seguir, destruyamos la interpretación nazi de una vez. El Übermensch no es una raza, no es un tipo de persona superior a otras, no es rubio, no es ario, no es nada de esa basura ideológica. El Übermensch es un proyecto de autosuperación continua. Nietzsche lo escribe claramente en Así habló Zaratustra. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. ¿Qué significa? Que la humanidad actual no es el final de la evolución, es un puente, un estado transitorio entre lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. El animal actúa por instinto, el ser humano actual actúa por moral impuesta, el Übermensch actúa por valores propios, conscientemente creados. Y aquí está lo que la mayoría no entiende. El Übermensch no es superior a otros, es superior a su propio yo anterior. No es una comparación horizontal, es una superación vertical. Vos sos tu único rival. La versión de vos de ayer es el enemigo a derrotar. La versión de vos de mañana es el objetivo a alcanzar. El Übermensch es un ideal regulador. Nunca lo alcanzás completamente, pero te guía. Es la estrella que nunca tocas, pero que te permite navegar en la oscuridad. Nietzsche contrasta esto brutalmente con el último hombre. El último hombre es el mediocre perfecto. Busca comodidad, evita riesgos, celebra la seguridad sobre la grandeza. Hemos inventado la felicidad, dicen, pero su felicidad es anestesia. Es la muerte del impulso de crecer. El último hombre dice, ¿para qué esforzarse? Ya tengo suficiente. Ya soy cómodo. Ya estoy seguro. El Übermensch dice, ¿suficiente? Ese concepto no existe. Siempre hay una montaña más alta que escalar. ¿Ves el abismo entre ambos? Uno se congela en la mediocridad. El otro se forja constantemente. Y acá está la pregunta brutal. ¿Cuál de los dos sos vos? Porque la sociedad moderna está diseñada para crear últimos hombres. Entretenimiento infinito. Comodidades por doquier. Sistemas de seguridad que protegen de todo riesgo. Validación constante en redes sociales. Todo diseñado para que nunca tengas que confrontarte con tu propio potencial no realizado. Mira a Goethe, el ejemplo que Nietzsche admiraba. Poeta, novelista, científico, político, filósofo, botánico. Vivió múltiples vidas en una sola existencia. Nunca dejó de aprender. Nunca dejó de crear. Nunca se conformó con ser bueno en una cosa. Fue polímata porque su impulso era crecer en todas direcciones posibles. Ese es el espíritu del Übermensch. Expansión constante, no especialización segura. Ahora compara eso con la mentalidad moderna. Encontrá tu nicho, especialízate, quédate en tu zona de confort, hacé lo que ya sabes hacer. Es la mentalidad del último hombre disfrazada de consejo práctico, porque especializarte demasiado es limitarte voluntariamente. Es decir, esta es mi caja, voy a quedarme aquí seguro. El Übermensch rompe la caja, una y otra vez. Pero acá está la verdad incómoda. Construir el Übermensch duele, porque requiere destruir constantemente quién sos para convertirte en quien podés ser. Requiere abandonar identidades cómodas. Requiere soltar logros pasados que ya no te desafían. Requiere admitir que lo que sabes no es suficiente. Es evolución consciente. Y la evolución no ocurre en la comodidad. La pregunta que define todo, ¿estás creciendo o estás manteniendo? Porque mantener es morir lentamente. Crecer es vivir peligrosamente. Y el Übermensch vive siempre en el límite de su capacidad, empujándolo un poco más cada día. No es una fantasía, es un proyecto diario. Definí una versión de vos mismo que todavía no sos, pero que está a un año de distancia si actúas con disciplina total. Ese es tu Übermensch personal. Ahora construí el mapa. La montaña no pregunta al valle por qué escalarla.
El alpinista escala porque dejar de escalar sería dejar de ser alpinista. La última cadena, la más difícil de romper, la más invisible, tu necesidad de validación. Podés romper con la moral del rebaño, podés crear tus propios valores, podés forjarte en el sufrimiento elegido. Pero si todavía necesitas que otros aprueben tu camino, seguís siendo esclavo. El espíritu libre es aquel que actúa sin audiencia, que crea sin esperar aplauso, que se forja sin necesidad de testigos, que se afirma sin pedir permiso. Esto es lo más difícil porque estamos programados para buscar validación social. Es biología. Durante milenios, la tribu significaba supervivencia. Ser expulsado era muerte segura. Entonces desarrollamos una hipersensibilidad al juicio ajeno. Pero acá está el giro. Vivís en una era donde la soledad ya no es sentencia de muerte, es privilegio. La soledad del espíritu libre no es aislamiento reactivo, no es huir porque te lastimaron, no es encerrarte porque tenés miedo. Esa es la soledad del herido. La soledad del guerrero es activa, es estratégica, es el espacio donde se forja sin el ruido constante de opiniones no solicitadas. Nietzsche lo escribe con precisión quirúrgica. Debes estar preparado para quemarte en tu propia llama. ¿Cómo podrías renovarte si antes no te has convertido en cenizas? Ese proceso de quemarte y renacer no puede ocurrir en público. Requiere intimidad total, requiere silencio, porque la multitud no tolera la transformación. Quiere que seas predecible, que seas la misma persona que fuiste ayer, que no cambies demasiado rápido porque eso los incomoda. Entonces, cada vez que compartís tu proceso de transformación, invitas el juicio, invitas la opinión, invitas la interferencia, y la interferencia constante mata la metamorfosis. El guerrero se retira, no por cobardía, por estrategia. Se aleja del rebaño no porque los odie, sino porque tiene trabajo que hacer. Trabajo que requiere concentración total, trabajo que no tolera interrupciones. Mirá a Miyamoto Musashi, el samurái legendario. Después de sus duelos, después de su fama, se retiró a una cueva durante años, solo, sin discípulos, sin audiencia, y ahí escribió el libro de los 5 anillos. No lo escribió para fama, no lo escribió para dinero. Lo escribió porque tenía que destilar décadas de experiencia en sabiduría transmisible. Lo hizo en soledad absoluta. Ese es el guerrero nietzscheano. No necesita reconocimiento inmediato porque está jugando un juego más largo que el aplauso momentáneo. Pero acá está la distinción crítica entre el guerrero y el reactivo. El reactivo se aísla por resentimiento. Nadie me entiende. Todos son idiotas. Me voy. El guerrero se aísla por maestría. Tengo una obra que construir y no puedo hacerlo con ruido constante. ¿Sentís la diferencia? Uno huye, el otro se concentra. Y esa diferencia lo cambia todo, porque el autodominio consciente, ese que discutimos antes, alcanza su máxima expresión aquí. El guerrero no reacciona a provocaciones. No necesita defender su camino ante cada crítico. No justifica sus decisiones ante personas que no están viviendo en su nivel de exigencia. La calma del guerrero es esto, fuerza tan integrada que no necesita demostrarse constantemente. El tigre no ruge para impresionar, ruge porque es tigre. Su fuerza no es performance, es naturaleza forjada. Compáralo con el inseguro que constantemente necesita probar su valor, que habla demasiado, que presume, que busca validación en cada interacción. Esa no es fuerza, es desesperación disfrazada de confianza. El verdadero poder es silencioso hasta que necesita no serlo, y cuando se manifiesta, es devastador porque es preciso. Nietzsche vivió esto brutalmente. Escribió durante años en soledad casi total, sin reconocimiento, sin fama. Sus libros vendían copias contadas. Murió sin saber que su filosofía cambiaría el mundo. ¿Y aún así escribió? Sí, porque no escribía para el aplauso. Escribía porque tenía que hacerlo. Porque su voluntad de potencia se expresaba en crear, no en ser celebrado por crear. Ese es el estándar. Si este video destruyó alguna certeza confortable, suscríbete al canal. Aquí no ofrecemos consuelo, ofrecemos martillos. Durante una semana, toma una decisión importante sin pedir opinión de nadie.
Sentí el peso de la responsabilidad total. Ese peso es el peso de la libertad, porque la libertad no es ausencia de peso, es la capacidad de cargar tu propio peso sin necesitar que otros lo sostengan. El guerrero camina solo, no porque no pueda encontrar compañía, sino porque su camino no está en ningún mapa existente. Llegaste al final de este guión, pero el guión era solo el mapa. La jornada es tuya. Viste cómo la moral del rebaño fue diseñada para debilitarte, cómo confundieron control con represión para mantenerte dócil, cómo tu voluntad de potencia está activa ahora mismo, eligiendo entre poder y resentimiento. Aprendiste que el sufrimiento no es castigo, sino forja, que crear tus propios valores es la única forma de trascender, que el Übermensch no es fantasía, sino un proyecto diario de autosuperación, que la soledad no es castigo, sino el campo de batalla del guerrero. Ahora tenés dos opciones. Podés volver al conforto del rebaño, donde tus debilidades serán validadas como virtudes, donde nunca tendrás que enfrentarte con tu potencial no realizado, donde la mediocridad es celebrada como sabiduría, o podés descender al abismo, solo, con tu martillo en mano, y forjarte hasta que no quede nada del que eras. Nietzsche no ofrece garantías. No promete que serás feliz, no promete que serás amado, no promete que serás comprendido. Ofrece algo más valioso, el camino para convertirte en quien realmente podés ser, sin máscaras, sin disculpas, sin cadenas. La pregunta es, ¿tenés el coraje de caminarlo? Porque la mayoría no lo tiene. La mayoría lee, se emociona, siente el impulso y después vuelve a la comodidad. Vos no llegaste hasta acá para ser la mayoría. Este no es el fin de un video, es el inicio de tu campaña de autosuperación. El martillo está en tu mano. Ahora destruí lo que debe ser destruido. Construí lo que debe ser construido. Y convertite en lo que debes ser. Te veo del otro lado del abismo, si llegas.